Estimados amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Misión Mundial. Todo hombre siempre tiene una misión y ¿qué creen? También la tiene con el mundo. Así que esto es Misión Mundial. Bueno, pues el tema que vamos a tener hoy es más bien retomando el de la semana pasada, que se trata sobre la isla de Clipperton. Esta isla es una isla mexicana realmente que está en posesión dudosa de Francia y pues es preciso analizar un poco, entender un poco cuál es la situación de este enclave mexicano en el Pacífico Sur, que a mí me llena de mucho orgullo tener como un pie en uno de los mares más lejanos del planeta, y eso es de México. Sin embargo, creo que por alguna extraña razón nuestras autoridades, nuestros legisladores no lo han peleado adecuadamente y no han aprovechado los recursos naturales que tiene esta importante isla. Pues para hablar precisamente de ello, la semana pasada tuvimos a uno de los descendientes de estos valerosos héroes. Ella se llama Gaby Arnaud, y pues hoy nos acompaña su esposo, quien es un analista predictivo. Él es experto es un doctor en sistemas complejos, se llama Juan Carlos Pascual. Juan Carlos, muchas gracias por venir. De verdad, entonces, yo creo que te dejo un poquito para que tú mismo te presentes y nos digas qué cosa es eso de un doctor en sistemas complejos y por qué lo vamos a aplicar ahora a entender el caso de una isla mexicana, la isla de Clipperton, para entender por qué estamos hablando, la vamos a perder por segunda ocasión, ¿sí? Así es, Gerardo, muchas gracias por volvernos a invitar y por permitirnos compartir con tu auditorio este importante caso de la isla de Clipperton, ¿no? Sí. Hacemos un pequeño preludio a la forma en que se hace la investigación, precisamente para que el público entienda que no es una cuestión de opinión o no es una cuestión de una noticia o algo que apareció por ahí por internet, ¿no? Llevamos ya bastante tiempo siguiendo el caso de la isla de Clipperton, recabando información y siguiendo un método científico que es mi especialidad, que son los sistemas complejos, para tratar de entender qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Entonces, este nombre suena curioso, sistemas complejos, sí, pero es una disciplina relativamente moderna. Es del siglo de 1900, a partir de 1960, se empiezan a estudiar las sociedades en su conjunto. La sociedad humana. Humana, principalmente, sí, como un espejo de la sociedad animal. O sea, vemos que los comportamientos animales tienen una forma de ser y encontramos comportamientos que llegan a ser muy complejos, ¿no? Sí. Seguramente mucha gente ha visto cómo los pájaros de repente van volando y parece que tuvieran como un controlador ahí que les dice que ahora hagan esta figura y ahora muévanse así y así, ¿no? Entonces, todo este tipo de estudios, junto con los estudios ecológicos, es lo que se ha ido conformando como la ciencia de sistemas complejos. Es tratar de entender por qué un grupo se comporta de una forma que puede ser predecida, ¿no? Entonces podemos ver que esto, por ejemplo, lo utilizan en la pesca para saber cómo se mueven los volúmenes de peces, sí, y saber dónde o cómo poner las redes para pescar de forma más eficiente, ¿no? Interesante. ¿Quién iba a saber que uno necesita también ese tipo de orientación científica o matemática como para tener un mejor resultado, ¿no? La pesca, ¿a poco de verdad sí los pescadores hacen eso? Sí, bueno, tienen otras cuestiones tecnológicas, pero digamos que el estudio científico, primero, sí, lo que hace es, vio que los peces se movían en grupos, ¿no? Y entonces decían, bueno, y no hay un líder, no hay una computadora ahí que les diga, no hay un semáforo, ¿no? Sí, sin embargo, sí, los ves que se mueven, hacen cosas raras, sí, y al final puedes decir, oh, es que se mueven por estas características. Entonces, este tipo de estudios tiene aplicación muy, muy clara en los sistemas humanos, en los sistemas animales. También hay una aplicación en sistemas físicos, pero esa ya es muy, muy elaborada. Pero lo que nos interesa aquí es ver que es probable predecir un comportamiento, ¿no? Esto yo lo he aplicado ya desde hace bastante tiempo y ahora te lo puedo comentar porque sí, ya esta empresa tuvo una quiebra y entonces pues ya se me permite no decirlo. Pero por ejemplo el caso de la Telefónica Nextel, que seguramente muchos de la gente llegó a tener este famoso teléfono Nextel, ¿no? Sí, el servicio. Se hizo un estudio y precisamente se preveó que podía quebrar la empresa,
¿no? Por azares del destino no se siguió este tipo de estudio porque es bastante moderno, pero también te ataca un poco, ¿no? Decir, bueno, oye, si voy muy bien, ¿por qué debe de quebrar, no? Lo más probable es que crezca. Y no, resulta que lo más probable es que quebraras. Y eso le pasó a Excel, acabó quebrando, ¿no? Entonces esto... los números son implacables. Sí, pues. lo bonito de los sistemas, y es una frase que yo digo, es, al sistema no le importa tu opinión. Él va a terminar donde va a terminar, ¿no? Entonces, si opinas lo que opines, no le importa, ¿sí? Las características hacen que vayas para allá. Sí. Y esto ahora que estamos en esta época tan convulsa del fenómeno Trump, ¿no? Yo también a inicios del año me fui entrevistado en un programa de radio, precisamente, y yo le decía a esta persona, porque estábamos hablando de redes sociales y de cómo se movía, y yo le decía, ¿sabes qué? Trump va a ganar, porque el sistema, la forma en que está siguiendo, hace que vaya a repetir lo que pasó en la primera elección, los republicanos. ¿Esto lo dijiste hace un año? A principio, en el mes de mayo fue la entrevista. De este año, sí. O sea, tú dijiste que ya iba a ganar. Sí, que debido a la forma en que iba Trump, que había empezado de desconocido, sí, y que estaba empezando a ganar la candidatura republicana, sí, claramente, es ese patrón, comparado con el patrón de Hillary Clinton, a su vez en su patrón demócrata, sí. hacía ver que la forma en que lo estaba manejando, ¿sí?, hacía muy probable que ganara Trump. Ahí no metes las encuestas, ¿sí? Vaya. Y este tipo de cuestiones es porque precisamente nos comportamos en grupos. Sí. Y entonces es como cuentas decían, no, vamos a ganar, todo. Vivimos entre México y España, nos ha tocado ver ese mismo fenómeno. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Las encuestas estuvieron ahí diciendo, no, es que va a ganar un partido nuevo, Podemos, que se llamaba, había tenido gran éxito, no, va a ganar, ¿no? Pero de nueva cuenta, ahí el sistema es un sistema de multipartidos, y entonces los números hacían que no iba a ganar, o sea, que se iba a empatar, y eso le pasó a España. España estuvo 8 meses, casi, o 9 meses, sin gobierno, porque no podían destrabar lo que los números y los patrones hacían. Tuvo que haber una renuncia total en este caso el PSOE, ¿no? Es decir, el dirigente del PSOE renunció, se retiró para que el PSOE pudiera abstenerse y entonces los números balancearlos y ya dejar que ganara. Porque si seguía, el sistema español era que seguían votando cada 3 meses a ver si ganaba uno por mayoría, ¿sí? Y no iba a ganar. Entonces el sistema estaba trabado, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que yo te decía. Tú empiezas a ver que la forma en que nos comportamos hace que sea más probable un resultado. Sí. Y yo también, cuando me comentaban allá en España, porque me decían, oye, ¿tú qué te dedicas a predecir qué va a pasar? Digo, mira, vamos a seguir primeras elecciones, segundas elecciones, y si siguen así, terceras elecciones, y a no ser que uno renuncie de los dos, ¿sí? No se va a destrabar. Y ves que acaba pasando lo mismo, ¿no? Entonces, las encuestas, su problema es que toman una muestra nada más, ¿sí? Y esta muestra ya no está siendo representativa del movimiento grupal. Esto hoy en día, y este es el caso del fenómeno Trump, es debido a este influjo de las redes sociales. O sea, ya hay mucha más información en posesión de los individuos y entonces toman decisiones que por un lado te dicen sí, pero por otro lado te van a decir no. Y entonces te digo, tenemos esta secuencia, el Brexit, las elecciones de España, la cuestión de las FARC en Colombia. El referéndum, sí. El referéndum que decían, no, pues voy a ganar, y resulta por hecho, que no. Entonces el pueblo dice, no, ¿sabes qué? Si me preguntas a mí, yo no quiero eso, ¿no? Y entonces es una sorpresa, con un caso muy sonado, ¿no? Le das el premio Nobel por una cuestión que resulta que la gente dice que no, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones. Y lo que tenemos ahora, pues es el caso de Trump, ¿no? Que
la mayoría de la gente, incluyóme yo, no queríamos a Trump, ¿no? No queríamos que ganara Trump. Sí. Pero no importa lo que yo quiera. Cuando el sistema se va moviendo en una dirección, va a acabar en ese sitio, ¿no? Y desafortunadamente, pues acabó con Trump ganando. Ajá. Entonces, este tipo de estudios lo hemos venido realizando también en el caso de Clipperton, ¿no? En cuestiones históricas. En cuestiones históricas. Y por eso nos atrevemos un poco a decir precisamente que si no hacemos algo, vamos a volver a perder Clipperton, ¿sí? Claro. Entonces, este es un caso menos conocido. Ahora platicaremos un poquito más a detalle la parte de Clipperton de nueva cuenta para recordarle a los que nos hayan visto y a los que nos ven por primera ocasión, pues de qué se trata Clipperton y cómo la secuencia de hechos históricos ha venido enfocando a ese interés de Francia por la isla de Clipperton y a ese no interés de México por la isla de Clipperton. Esto que haya una persona que está interesada y está haciendo toda una serie o un grupo que está haciendo toda una serie de acciones en una dirección, sí, y otro grupo que no se entera de esas acciones, hace que el resultado más probable, de nueva cuenta, vaya a ser el que tú predices, ¿no? Que se pierda. Entonces el resultado va a ser que se vuelva a perder. Es que catastrófico. Ajá. Entonces, dentro de esta parte, cuando tú entiendes un poco el movimiento, lo que te permite es entonces decir qué acciones puedes tomar para mover estas probabilidades. Y entonces mover que la probabilidad fuerte hacia un lado ahora se mueva hacia otro lado. Y ahí es cuando puedes afectar un sistema. O sea, esto es más o menos como si hay alguna tendencia a poder ver algo cierto o algo estático dentro de un caos, más o menos, ¿es eso? Sí, precisamente la teoría del caos es parte de lo que se estudia en sistemas complejos. ¿Sí? El caos tiene... usamos las palabras a veces con significados muy raros, ¿no? Entonces ponemos el caos como un proceso que no entiendes, que va a salir mal. Sí. Y no, curiosamente, matemáticamente, no. El caos es un proceso de reorden, más bien, hacia una tendencia de estabilidad. ¿Sí? Okay. Pero es el proceso. Entonces, físicamente, en la física se llama the edge of chaos, ¿sí? O sea, justo la línea donde estás entre la estabilidad y la inestabilidad total. Sí. Ese es el caos. ¿Sí? Esa transición entre dos fases. Límite, ¿no? Sí, sí. Para que la gente nos entienda un poquito, tomando un poco la parte física que no nos toca, es el proceso que todo el mundo lo ve, el proceso de ebullición del agua. Cuando tú estás generando calor al agua, cuando empieza el agua no hace burbujas, está en un proceso de equilibrio, de estado líquido. Pero llega un momento, que es precisamente este caos, en que empieza a burbujear. ¿Sí? Todavía no sale vapor, todavía no cambia de fase, que es lo que se llama. ¿Sí? Entonces empieza a burbujear y en ese momento cambia de fase. Ese es el edge of chaos. Ahí es un momento caótico. Cuando está hirviendo y hay burbujas, hay estado gaseoso, hay estado líquido, ese es el momento del caos, ¿no? Y el caos, curiosamente, es el estado más rico en transiciones, porque es el que te permite precisamente esto, decir, estoy en el momento de decidir si me voy para acá o si me voy para acá. Si yo le quito, en el caso del agua, si yo le quito la llama, me regreso al estado líquido. Si yo mantengo la llama, me voy al estado sólido, al estado gaseoso. Entonces, ves la riqueza de ese punto. Y esto lo podemos ver precisamente con los comportamientos humanos, ¿sí? En el momento en que están las negociaciones, en que están las acciones, en que están los movimientos, volviendo al caso de Trump, en el momento en que está precisamente las rebatingas, sus presentaciones en público, sus debates, ese es el momento que está en el caótico, ¿no? Y ahí es donde puedes tú influir hacia un otro lado. Entonces son los momentos en que tienes que actuar. Y ese es el momento en que tenemos que actuar. En este momento estamos en el caos con el caso de Clipperton y es el momento en que tenemos que actuar, ¿no? Para tratar de que no se vaya lo más probable, que es volverla a perder. Una vez más. Sino irnos a un lado más beneficioso para México, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, pues tenemos un corte antes de eso y vamos a entrar ya directamente de lleno ya con el tema de Clipperton y cómo lo estás analizando a través de estos sistemas, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a un pequeño corte, no nos tardamos, regresamos en un momento.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, bien, buenas tardes nuevamente, qué bueno que siguen con nosotros porque ya entramos en materia. Ahora sí nos vamos ya derechito a analizar bajo los sistemas qué es la situación que tiene la isla de Clipperton y por qué está amenazada nuevamente con, pues esta vez que se la queden ya definitivamente Francia, ¿no? Porque yo decía que es una pertenencia dudosa, ¿no? Dudosa. Sí. ¿Vamos a hablar un poquito de eso o nos quieres iniciar un poquito también sobre eso? Sí, vamos precisamente a irnos un poco más atrás para ver cómo llegamos a esos momentos caóticos en donde acabamos perdiendo, ¿sí? Y cómo se va a volver a presentar este otro momento caótico en que si no hacemos algo, volveremos a perder, ¿no? Entonces, creo que teníamos por ahí un mapa de México y la isla de Clipperton para ubicar... A ver, si en un momento nos lo ponen ahí, sí, para que podamos ubicar, ¿no? También para ubicarla, sí, para que la gente... Ahí está, mira, ahí está. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el punto ahí donde convergen las flechas, esa es la isla de Clipperton. Okay, ¿sí? Sí. Si ven, está a 945 kilómetros de las islas Revillagigedo, sí, a 1.280 kilómetros del puerto de Acapulco, sí, y a 4.900 kilómetros de las islas de Hawái o 4.000 de las islas Marquís, que es donde empieza esta parte de Tahití y todo esto. Sí. Entonces, esta isla es muy poco conocida en la historia precisamente porque la perdimos
En su momento, pues no aparece en la cartografía mexicana, Sí. pero es importante ubicar la zona donde está, porque vamos a hablar precisamente históricamente de cómo llegamos a esta isla, ¿no? Tenemos que ver un par de fotos ahí de la isla para que tus Para que también televidentes lo también puedan ver, ¿no? la ubiquen y vean el tipo de isla que es. Sí. Esta es una toma aérea, Una toma aérea. que en el programa anterior te comentábamos. Sí. Esto es la boca de un volcán, o sea, hacia abajo, Ujú. ¿sí? Hay, digamos, Como el digamos cono. como el Popocatépetl, ¿no? Sí. Hacia abajo son las laderas Claro. que se van al fondo marino. Ujú. Y lo que estamos viendo ahí es esta parte de arriba del cráter, ¿no? Ah, El que haya perfecto, subido al sí. Popocatépetl antes de que empezara a hacer erupción, Sí. bueno, empezar a tener las fumarolas, se acordará que podías darle vuelta al cráter, ¿no? En el Nevado de Sí, Toluca sí, también sí. podemos darle vuelta a ese lago que está en el Nevado de Toluca. Ok. Entonces, así es la isla de Clipperton. Ahí se ve un poquito más claro. Aquí se ve un poco más claro, ¿sí? Esa franja de tierra, esa franja color beige, Como, sí. esa es la playa, es la única zona habitable de la isla. El centro es una laguna de agua sulfurosa, por eso tiene ese color verde azuloso. Sí. Ujú. Y ese bonito color azul que está para allá, eso es lo que se llaman zonas pelágicas, Ujú. que es donde se crea mucha vida, porque es esta caída del volcán que crea arrecifes, corales, y es la que le da mucha vida a esta isla, a pesar de que esté tan apartada, ¿no? Entonces, no lo vemos aquí, pero está llena de vida marina, por un lado, y eso hace que las gaviotas, principalmente, que en este caso son pájaros bobo, que se llaman, Ujú. y, poblen esta isla en cantidades millonarias, ¿no? Y hay otro habitante que está en la noche, que es el cangrejo, que también pobla esta isla, ¿no? Ajá. Entonces es un ecosistema La propia, muy bonito, es un ecosistema muy interesante porque no lo toca el hombre, Y no lo molesta, ¿no? no lo molesta, entonces Sí, él solo se va adaptando, ¿no? Sí. Entonces esta es la isla de Clipperton para ubicarnos. Bueno, muy bien. Pues es que a mí se me hace como, no sé, como tener un pedazo de la luna, ¿no? Más Sí. o menos así, como si Así dijéramos, es. ¿no? Tenemos un pedazo de la luna. Ajá. Se oye tan irreal, pero es cierto, es una isla sumamente lejana. Lejana, así es. Pues un lugar que ha tenido demasiada historia por la cuestión del tráfico marítimo, la cuestión de los piratas, la cuestión de las batallas que se pelearon en torno a esos lugares, ¿no? La batalla del Pacífico, la guerra del Pacífico con Japón y Estados Unidos y todo lo que implicó toda esa zona, ¿no? Así es, Ajá. esta isla empieza a tener significancia cuando llegan los españoles a América. ¿sí? Ujú. Pero antes de esta llegada, lo importante es ver que hay momentos económicos históricos que crean todo un movimiento de los diferentes países, lo que decíamos antes del Sí. sistema, ¿no? Entonces, yéndonos un poco más atrás, en los años 1300, 1400, Europa tenía un sistema feudal y sobre todo los venecianos, el famoso Marco Polo, empezaron a buscar la ruta hacia Asia, principalmente hacia China. Entonces los viajes de Marco Polo fueron en esta época y se creó una ruta que se llamaba la Ruta de la Seda. Sí. Este fue, digamos, haz de cuenta, como el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ujú. Sí, Esta sí. ruta hizo traer materiales y productos de Asia que no existían en Europa, llevarlos a Europa y a su vez Europa llevar otro material. Entonces, eso hizo el boom de Venecia. Entonces, estamos hablando de un momento Con económico razón, sí. Ajá, en sí. que toda Europa Ujú. envidia un poco a Génova y a Venecia porque están trayendo productos que todos quieren y por los que están dispuestos a pagar. Y entonces los venecianos empiezan a generar mucho dinero y empiezan a ser muy fuertes en la época del Renacimiento, y eso nos explica que un movimiento como el Renacimiento viene de un movimiento económico, ¿sí? Movido por esa área en específico. Entonces, si tú ves Italia, las otras dos áreas que quedaban era Francia y la parte de Alemania, Ajá. Salzburgo, Centro. esta parte, y España en la otra parte, ¿no? Entonces, Ok. ellos estaban más alejados de esta ruta terrestre y por lo tanto era mucho más caro para ellos moverlo. Ujú. ¿sí? Entonces, en los 1400 es cuando viene en España la expulsión de los moros por Isabel y Fernando, los reyes católicos, Sí. y logran expulsar a los moros. Entonces, ellos preocupados junto con Portugal, que es el momento en que Portugal se hace un país, ellos dos preocupados por tener algo con qué comerciar,
empiezan a buscar la ruta por el mar. Ujú. Entonces, tanto España como Portugal, la ventaja que tenían es que tenían el otro extremo, el mar, y El podían Atlántico. bajar por África. Sí. Entonces, Portugal decide irse bordeando África para tratar de llegar al mismo sitio que Italia llegaba, Ujú. o sea, a la zona de China, Sí. pero por mar. ¿Sí? Mar es más rápido que tierra, porque a tierra vas caminando. En esa época Sí. no había automóviles y tenías que hacerlo a pie o en caballo. Eran desiertos, Eran ¿no? desiertos, Estepas distancias también, muy que eran- largas, Sí. Ajá. mucho problema de que te robaran, te Hay más asaltaran. enemigos hay ahí, más sí. enemigos, Sí, tenías claro. que cruzar diferentes pueblos. En cambio, por el mar, ¿no? Por el mar, pues te podías ir bordeando y ya está. Entonces, Portugal Sí. decide irse por ese lado. Ujú. Y es cuando aparece el famoso Cristóbal Colón y convence a la reina Isabel de decir, ¿sabes qué? Podemos llegar directo cruzando este océano, el océano Atlántico, ¿no? Se pensaba todavía que si era redonda o plana la Tierra, ¿no? Y si era redonda, pues decían, pues al final de este círculo estará Asia y yo llegaré. Ujú. Entonces, es ese momento en que se va para allá, ¿no? Descubre América, ¿sí? Portugal dice, ay caray, ya me ganaron, ¿no? Ujú. Ahora le va a ir a España, y empieza a haber una serie de tratados, ahí es donde empieza a ver estos movimientos. Italia se queda atrás porque nada más tiene la ruta terrestre, Ujú. empieza a perder terreno, y las potencias que tienen barco, Ujú. Inglaterra, Francia, España, Portugal, ¿sí? Principalmente, Potencias empiezan a marítimas. tener una ventaja competitiva para llegar a Asia. Era una carrera para llegar a Asia, ¿no? Claro. Entonces llega Cristóbal Colón, aparece entonces nuestro famoso Hernán Cortés, ¿sí? Y se quedan con casi todo el continente americano, ¿no? Hay un tratado que se llama el Tratado de Torrecillas, se hace una línea y dice Portugal de aquí para acá, España de aquí para acá. Ujú. Ujú. Esa línea pensaba que la tierra era plana, Ajá. y en ese momento le toca a Portugal justo la parte de Brasil, porque la línea la ponen ahí y le queda Brasil. Entonces por eso Brasil es de Portugal. Es de Portugal. Esa es la razón, Ajá. por esa línea que hicieron, ¿no? Después vieron que no, que era redonda, ¿sí? O sea, que era claramente redonda, y entonces tuvieron que poner otra línea con el Tratado de Zaragoza en el Pacífico, ¿no? Pero de todos modos el interés no era, ahorita podemos decir lo que decíamos, ¿no? No es que era el oro de los aztecas, no. Ellos seguían tratando de llegar a Asia porque era lo que les Sí. importaba. Entonces por eso Cortés, en 1525, ya que tiene control sobre México, manda el primer barco con Saavedra y Cerón hacia la parte de China, ¿no? Ujú. Porque Magallanes y Elcano ya estaban yéndose por abajo, por el Sí, estrecho estaban de Magallanes. construyendo Ellos como la tenían que ir circunnavegación. por su lado que les tocaba, se Sí. fueron por abajo y lograron cruzar el estrecho de Magallanes, o sea, por Argentina y Chile, y subirse hacia esta zona de Asia, ¿no? Ujú. Ahí descubren las Islas Molucas, ¿sí? Ah, ok. Sí, Las claro. Islas Molucas eran muy ricas en especies, en esas especies que encontraban en la tierra, en la parte de Irán y todas estas partes, pues también eran muy ricas. Es lo que hoy es Indonesia, Ujú. las Islas Molucas. Entonces, viene una rebatinga entre España y Portugal por las Islas Molucas. Y Cortés está llegando más rápido porque está cruzándose de Veracruz a Acapulco, y de Acapulco se va directo. Como vimos en ese mapa, de Acapulco Ujú. lo que te encuentras primero es la isla de Clipperton, Sí. y no te encuentras otra cosa. Ujú. Entonces, ahí Saavedra y Cerón hace un registro en su diario de navegación que dice, vimos un sitio con muchas aves, que obviamente hay una tierra por ahí. Pero como nosotros vamos, precisamente, como nosotros vamos para un poquito abajo de Hawái, Sí. si seguimos entre Hawái y las Marquís, Ok. ahí llegaríamos a las Molucas, ¿no? Entonces él se sigue, de Acapulco se sigue por ahí y se va hacia las Molucas. Llega tarde, porque ya había llegado antes Portugal, y entonces se esa sube un parte es poco Portugal, sí, y claro. se va a las Filipinas, Sí. ¿sí? Ujú. Descubren las Filipinas, que por cierto, aquí estamos bien, este es un mapa de esa época, es uno de los pocos mapas que hay de esa época, no se ve muy claro, pero ahí hay unas líneas que nos dice precisamente cómo era la ruta de Saavedra y Cerón, ¿sí? Ujú, Y entonces podemos de ahí deducir que los primeros que la vieron, ¿sí? Fue Saavedra y Cerón, y este tránsito que había
de Acapulco a las Filipinas con la famosa nao de la China o la nao de Manila, que se llamaba. Sí. Entonces España empieza a tener gran riqueza, no solo por el oro y la plata de México, sino que esa plata le sirve para llevársela a las Filipinas, dar plata y comprar especies, regresarse, que es un círculo que tiene, y regresarse a México y enviarla a Europa. Y le gana a Portugal, porque Portugal no tiene, al solo tener Brasil, pues no tiene plata. Está muy interesante esto. Pues esta es muy interesante. En este momento, si ves, no hemos hablado de Francia. Francia está muy retrasada, ¿sí? Siempre está llegando tarde. Llegó tarde a América, lo único que alcanzó fue Canadá y Luisiana, ¿sí? Después lo pierde, se la tiene que dar a Estados Unidos, Sí. y Francia empieza a perder territorios por guerras que había en Europa. España también pierde en Europa contra la Armada Invencible de Inglaterra, y Inglaterra sube como potencia naval. Claro. Entonces, Francia no le queda otra más que tratar de buscar a ver qué me encuentro. O sea, digamos que era, pues, a ver qué dejaron libre. En el colonialismo pleno. En el ¿no? colonialismo pleno, lo que importaba era a ver qué me encuentro. Sí. ¿Sí? Entonces, de aquí nos alzamos ya hacia el 1800, en el cual Napoleón III, estamos hablando ya de inicios de 1800, cuando la independencia sí. en México, le dice a un capitán francés, mira, según estos registros, porque tomamos en cuenta, 200 años llevaban ya la nao de la China, ¿sí? Los registros estaban guardados en la isla de Manila, ¿sí? Hubo un ataque inglés y los ingleses se robaron todos los registros, Francis Drake y compañía, eran otros piratas, pero se llevó todos los mapas, se los llevó a Inglaterra. Entonces los franceses tenían un pacto en una de las guerras allá y se hicieron de mapas de cómo estaba por ahí. Entonces vieron, mira, está Clipperton, ¿no? Que ya le llamaban Clipperton porque era Clipperton el pirata inglés. Pirata, sí. Entonces le dijeron, vete y registra la isla de Clipperton en Hawái, que se llamaban las Islas Sandwich en esa época. ¿Por qué en Hawái? Porque ya existía la doctrina Monroe en el 1800, ¿sí? Estados Unidos ya puso la doctrina Monroe y dijo, América para los americanos. Entonces, si Francia iba y decía Clipperton, para mí, vimos en el mapa que está pegada a América, Estados Unidos iba a decir, no, será para mí, no para ti. Entonces se fueron a las Islas Sandwich, ahí la registraron, ¿sí? Y ya dijeron que, mira, me encontré una isla, que llevaba 200 años de ser el punto de tránsito de la nao de Manila, Sí. pero no la registraba España porque era la ruta secreta. Sí. Si le decía por dónde iba, los piratas, principalmente ingleses, pues atacaban la nao de la China. Entonces todo el mundo estaba callado y no se registró. Ajá, sí. Entonces ese es el argumento de Francia. Nos saltamos rápido, que creo que lo platicaron la vez pasada, ¿sí? A que llega el famoso guano. En 1800 también Humboldt descubre el guano en las islas del Perú y se vuelve una riqueza. Y entonces Estados Unidos, que ya tenía la doctrina Monroe, hace otra acta que se llama el Acta del Guano, ¿sí? 20 años después, en que dice, si aparte me encuentro cualquier isla que no esté habitada, pasa a posesión de Estados Unidos para explotar el guano. Y fue lo que hizo, ¿sí? Sabían de la isla de Clipperton, pasaron, vieron, mira, no se puede habitar, pero sí tiene mucho guano. Entonces, se hicieron compañías, se hicieron, hay muchos datos Para ahí. la pura explotación solamente. Para la explotación del guano. Entonces, Estados Unidos, junto con Inglaterra, ¿sí? Deciden ir a la isla de Clipperton y empezar a explotar el guano. Cuando México se entera, manda Porfirio Díaz un destacamento militar porque dice, no, espérame, esta isla era de la Nueva España y por lo tanto es de México. Entonces yo voy y tomo posesión de la isla. Sí, Porfirio Díaz sí tenía esta visión de lo que Eso es se lo que estaba estaba moviendo, preguntando, ¿no? pero bueno, tenemos que ir a un corte. Ay, qué historia tan maravillosa, pero bueno, aguántanos un poquito, Juan Aguantamos, Carlos, porque así los dejamos en tenemos que seguir. expectativa. Sí. Vamos a un corte, querido audiencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso nuevamente. Qué gusto que sigan con nosotros porque esta historia está de verdad muy interesante, el panorama del siglo XVIII, el siglo XIX y qué es lo que ha pasado con esa isla. Es isla de los mexicanos, es isla de ustedes, ya lo están viendo ustedes, ya saben dónde está ubicada y ahora vamos a ver por qué la perdimos esa vez, que decíamos que es algo dudoso. Plantéanos, ¿qué fue lo que sucedió esa vez por lo cual se la tiene Francia? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, nos habíamos quedado en esta época del guano, Sí. Que Porfirio Díaz, con una visión bastante global de ese momento y sabiendo cómo se estaban moviendo, rápidamente manda un destacamento mexicano a las órdenes del capitán Arnaud, que por ahí tenemos una foto, si lo quieren conocer. Fue nombrado no solo desde la parte militar para ir a la isla de Clipperton y decirle a los americanos que estaban explotándola, baja tu bandera y se pone la bandera de México porque esto es territorio mexicano. Estados Unidos, la compañía que estaba explotando el guano, bajó la bandera, se puso la bandera y a partir de ahí hubo presencia en un inicio militar mexicana. Se hizo un acuerdo con la compañía de explotación de guano en que nos pagaba unas regalías, ellos explotaban, México hacía la jurisdicción sobre su territorio y por eso se envía al capitán Arnaud a ser ahí. Después se le nombra gobernador. El hecho de pasar de un militar a un gobernador, lo que estás haciendo es un cambio de administración militar a administración civil. Como gobernador, el capitán Arnaud era responsable de hacer la parte administrativa del cobro, de las personas que vivían ahí, de quién nace, quién muere, de reportar todo esto. Y es el único gobernador de un territorio. Que no es nada fácil, aunque sea una isla. No es nada fácil. Francia lo que hace en ese momento es dice, yo ya había venido acá y ahora no puedo hacer nada porque nunca he tenido posesión de la isla. Entonces mete un recurso de decir, oye, es que yo había descubierto la isla. Y en esa época, que lo vimos anteriormente, se hacía por laudos. Entonces nombran a Víctor Manuel III de Italia como el árbitro del laudo. México envía toda una documentación histórica de mapas en que dice la isla es nuestra por herencia, la isla es nuestra porque ya la teníamos. Sin embargo, no tiene ningún documento que diga yo la descubrí. No era necesario porque esta parte. Y como decíamos, era la ruta de la nao de Manila y
tampoco se decía cuál era la ruta, entonces no hay mucha parte. Francia lo que hace es que este capitán francés dice, mira, yo presenté esto y ahí dice que yo la declaré. Entonces pasan 25 años y hasta 1930 se firma este laudo. Esa época, también tenemos que decirlo, es la época en que Francia e Italia estaban negociando las posesiones del norte de África. Sí. Entonces Lavand, que era el encargado de estos asuntos exteriores de Francia, pacta con Mussolini, que era realmente el que llevaba el poder, y le dice, mira, vamos haciendo esto, ¿sí? Yo me quedo con Túnez, porque aquí, aunque hay muchos italianos, pero a mí me interesa más, te dejo Etiopía, y de regalo te doy Clipperton. ¿Por qué? Porque tengo aquí un laudo hace 20 años que dice que Víctor Manuel III, al cual yo domino, luego Mussolini dominó, te lo da. También le fue ese pacto que Lavand, el ministro en esa época de Exteriores de Francia, Sí. lo aplauden, le dan su abrazo y lo nombran primer ministro de Francia. O sea, al año siguiente de que se firma el laudo, es nombrado primer ministro de Francia. Ajá. Se lleva muy bien con Mussolini. Y 4 años después o 5 años después se hace el famoso pacto Lavand-Mussolini, en el cual se oficializa que Etiopía es de Italia y que Túnez es de Francia. Entonces, México, desgraciadamente, como decíamos ahora, en este momento convulso, estaba cerca de la Segunda Guerra Mundial. El presidente era Abelardo Rodríguez, y le mandan el laudo a México, que bueno, por aquí lo podremos ver, ¿no? En el cual dice que que debido a que ellos sí lo registraron, es de Francia, ¿no? Y México, en el diario oficial, pues simple y sencillamente borra del territorio nacional la isla de Clipperton, ¿no? Entonces hay una reunión de los senadores. Aquí es donde decimos, qué gran si no error, estás, qué gran error. Sí. No te fijaste lo que venía atrás, no te fijaste lo que significa este laudo y por qué lo están haciendo. No es nada más porque sí. Y el que esté una isla por allá no es, si le interesa a Francia es porque algo tiene, ¿no? Entonces, desgraciadamente en esa época el Senado lo deja pasar, lo hace oficial en el diario oficial de esa época, en que Clipperton no deja de ser mexicana, ¿no? Ajá. A partir de esa época, hacia acá, Francia lo único que hizo fue poner la bandera y va 1 o 2 veces al año. Por allá baja la bandera que ya está rota y pone una nueva. Y ha permitido expediciones científicas a la isla de Clipperton. En el 2007, Francia la había nombrado ya como zona militar, dependía de Tahití. Entonces, por eso iba un barco militar y hacía esto, ¿no? Entonces, en el 2007, una vez que va el barco, se encuentra un barco atunero mexicano que estaba justo en el límite. Estuvimos platicando con la gente de la tunera. Estaban justo en el límite de la zona económica exclusiva y se requisa el barco, ¿sí? Hace todo un ruido y se da cuenta Francia de que volvía a poner en evidencia que la isla de Clipperton, ¿sí? Y lo hice contra los mexicanos, ¿no? No se vayan a molestar. Y entonces firman un acuerdo por debajo del agua, ¿sí? Esta es la época que estaba el presidente Calderón, ¿sí? El cual nos decían, este es el acuerdo, desgraciadamente nada más lo tengo en francés, ¿no? Sí. Porque el de mexicano no lo encontré, pero tú verás aquí que firma el embajador de Francia, sí, y el secretario de Agricultura de esa época, Alberto Cárdenas, ¿no? Un tratado internacional no lo pueden firmar secretarios, lo tienen que firmar cancillerías, ¿no? Entonces está por debajo del agua. Este tratado se vence en el 2017 y esta es la parte importante que tenemos que hacer de la fe. El próximo año, el 29 de marzo, se vence este acuerdo, porque ni siquiera es un tratado, porque no está hecho a cancillerías. Es un acuerdo que le permitió del 2007 al 2017, que se cumple, pescar a México en la zona teóricamente económica exclusiva de Francia. Sí. Entonces, hemos seguido toda esta historia y hemos visto que Francia lleva ya varios años dándole vuelta a esta parte de la isla de Clipperton. Hizo un primer intento el año pasado, este año en la COP21, sí, que este es el estudio que presentan. Sí. Este es el estudio que presenta, ¿no? Francia, se ve un poquito. La isla de Clipperton. Aquí está la isla. Sí. Es un estudio grueso en que le explica al gobierno francés, sí,
el diputado Folliot, les explica todas las ventajas que tiene la isla de Clipperton para Francia. ¿Sí? Es un estudio que ellos trataron de presentar en la COP21, pero... la COP21. En la COP21, que fue... Ya están buscando la legitimación. Así es. Ajá. Entonces se lo presentaron, sí. Y lo que buscaban es poner una base de monitoreo atmosférico en la isla de Clipperton. ¿Sí? No, el financiamiento de esta base lo querían que lo hiciera precisamente la COP21, todos estos organismos internacionales, pero no pasó, ¿no? Entonces volvieron a meter este documento ahora directamente al gobierno de Francia. Específicamente fue presentado a la ministra de Ecología de Francia, Simone Royal, que es la ex esposa de François Hollande, el actual primer ministro de Francia. Sí. Entonces, este estudio se le presenta a ella y las acciones que ha venido haciendo desde que se presentó este estudio, que se presentó en el mes de febrero, como puedes ver, febrero de 2016, hace poco. Es precisamente, se presentó a la ministra de Francia y a partir de ahí han empezado a hacer otras acciones. Una de ellas es, ahora en la COP22 que acaba de pasar la semana pasada, la ministra Royal dijo en 3 minutos, por ventajas que tenemos de grabación, que declaraba zona protegida a Clipperton. Tú no puedes declarar zona protegida a la zona económica, entonces declara 12 millas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es algo, qué bueno, ¿no? Es ecología, va a conservar y van a poner, ¿no? Pero en este estudio de Folliot le dice, oye, montemos una base ahí, atmosférica, nos va a costar 2 millones de euros, ¿sí? Y para poderla financiar y pagarla, y que no le cueste al erario francés, sabes que ahora que se vence del 2017, no vamos a renovar ese acuerdo y le vamos a cobrar a México una cuota compensatoria por la pesca de atún. Y con eso, ¿sí? Vienen los números ahí en el estudio, con eso vamos a pagar. Ajá. Por eso platicábamos de Trump, ¿no? Sí. ¿No te suena a...? No, es exactamente lo mismo que está diciendo, lo del muro. Pon un muro y lo va a pagar. México pague. Lo va a pagar México, los mexicanos. Aquí es una base en una isla que está dudosa, ¿sí? Y que la paguen los mexicanos con la cuota de pesca. Esto afectaría a la industria del atún porque se elevaría su costo, ¿sí? Y se dejaría de ser menos competitiva. Pero curiosamente, cuando te pones a investigar qué hay por debajo, resulta que se está presentando aquí, dice, proposición de ley, que es propuesta de ley, sí, que está presentando, que lo acaba de presentar el 16 de noviembre, sí, en primera vista, y se juzga el 24 de noviembre, o sea, dentro de 2 días, ¿sí? en la Asamblea Nacional de Francia. Esta propuesta de ley es una cuestión interna de Francia, ¿sí? Vienen ahí los detalles, ¿sí? Lo podemos comentar, pero lo más importante es que hace 2 cosas, la propuesta de ley. Una, cambiarle el nombre a la isla, quitarle el Clipperton, que hace referencia a esta parte histórica, que es decir, oye, sí, ya la habían descubierto, ya la habían descubierto, no me vengas que tú la descubriste. Sí. Y ponerle la isla de la pasión, que en francés se vería más bonito, Le Passion. Entonces, ese es uno. Sí. Y el segundo es cambiar el régimen del régimen militar a un régimen administrativo, ¿sí? Y hacerlo un territorio francés con su propia administración de la isla. Tú dirás, ¿y esto para qué? ¿No? Bueno, resulta que una vez que le cambies el régimen, cuando tú tienes un régimen administrativo, entonces puedes hacer leyes, ¿sí? de la isla. Sí. Y la primera ley que van a hacer, ¿sí? y viene específicamente en la ley, es decir, que cualquier barco que sea descubierto en las aguas de la isla de Clipperton sin permiso, se hará acreedor a 1 año de cárcel y 300,000 euros de multa. Y viene escrito ahí. Sí. Entonces, sí, lo más seguro es que lo aprueben, ¿sí? en 2 días, porque esto es una cuestión francesa. ¿Qué va a pasar? Que ahora, si un barco mexicano por alguna causa cruza, ahora sí lo van a poder llevar a la cárcel al capitán del barco. Lo van a poder confiscar. Y lo van a poder, ¿por qué? Porque es un territorio administrativo. ¿Sí? Sí. Entonces, si ves, esta secuencia de hechos no es fortuita, no es nada así. Y tenemos precisamente esta fecha del 29 de marzo de 2017 en que se tienen que venir
Francia a negociar con México, Sí. ¿sí? ¿Qué va a pasar con este tratado? Y que es el momento en que nosotros, si podemos ver hacia dónde va, que lo más probable es que ellos vengan así rápidamente y digan, oye, nos den algo, ¿no? Te doy no sé qué, y tú fírmale, ¿no? Van a tener presencia ya física ahí, la van a hacer zona administrativa, va a estar resguardada por los militares, Sí. ¿sí? Y México, por eso decimos, ahora sí la vamos a perder, porque ya son demasiadas leyes sobre la isla. Tenemos la oportunidad de decir, espera, vamos a revisar si es cierto que es tuya, ¿sí? Y hagamos una negociación beneficiosa a México, no perjudicial para México. Pues claro, ¿no? sí, por supuesto, ya de perdida. Ay, Juan Carlos, esto es de verdad muy impactante y la verdad preocupante. Sí. A mí me alarma, pues, como te digo, bueno, es un reducto científico eso también. Como te diré, bueno, Neri Vela decía, pues inviertan en astrofísica, inviertan en una base en la Antártida, no hacemos nada de eso, y esto que pues lo vamos a dejar así también. Sí, lo vamos a dejar así. Es un laboratorio muy interesante. Ajá. Porque no está afectado por la gente, entonces es muy importante. Okay. Y no se trata de entrar en una pelea hacia muerte como en las Malvinas, ¿no? No. Es decir, mira, o sea, hay elementos suficientes para echar atrás el laudo. Sí. Ese laudo que se hizo, hay elementos suficientes para decir, ese laudo fue hecho con dolo y por lo tanto es nulo. Y entonces tenemos que volver a presentar todas las pruebas que hoy en día, con el conocimiento que hay, con todos estos datos, es mucho más fácil decir, espérate, Sí. era mexicana, ¿no? Claro. Y entonces hagamos, nuestra propuesta es, hagamos de la isla de Kipro un ejemplo de cooperación, ¿sí? Sí, por supuesto. El primer territorio franco-mexicano o mexicano-francés. Hombre, hasta ¿sí? se oye maravilloso. Se oye mejor. mucho Y mejor, los dos claro. beneficiémonos Sí. y hagamos que están de moda las comisiones, una comisión franco-mexicana. Sí. O sea, participemos juntos. No estamos ya en la época colonial en que yo veo cómo te robo un territorio y tú como no te enteras, te lo quito, ¿no? Claro. Entonces, esta es la parte que por eso empecé diciendo la parte de sistemas, porque lo más probable que pase, y no quisiera yo venir aquí en el mes de abril y decirte, pues sabes que México no hizo Ya nada. pasó, ¿no? México no hizo nada y como te predije, la hemos vuelto a está. perder y ahora sí va a ser muy difícil Ya está en el Acuerdo hacer de algo. París. Bueno, ni modo. Juan Carlos Pascual, muchas gracias por venir a darnos esta instrucción de lo que está pasando con un territorio mexicano, y lo hacemos para otra ocasión, ¿te parece? También para darle un poquito más de fuerza. Ojalá podamos, este medio pueda hacer algo para llegar a un vínculo de negociación o de conciencia ya de plano, ¿no? De conciencia nacional, ¿no? Sí, ojalá y las gentes que nos vean, tu auditorio, se interese y ellos también empiecen a comentarlo a sus amigos. Esto Claro. se puede hacer algo, podemos hacer algo, revertir esta probabilidad de perderla a una probabilidad de negociarla, si en conjunto hacemos algo. Hablamos mucho ahora con Trump que no hicimos nada, hagamos algo, Bueno. participemos como ciudadanos en darlo a conocer. Entren a la página clipperton.com.mx, perdón, clipperton.mx y en Facebook amigos de clipperton.mx, ¿sí? Entren, platíquenlo, díganlo para ver si podemos por primera vez que no nos roben. Reaccionar, ¿no? Bueno, pues Juan Carlos, nos despedimos, entonces te agradezco mucho que hayas estado acá y me despido como siempre lo hago. Salve audiencia.